Bienvenidos a Crónica Lonares Dizun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Señorita, ¿le puedo cargar un americano? Bien cargado, gracias. La humanidad lleva muchos siglos disfrutando con el misterio de los rayos globulares. Se han llenado varios miles de páginas con informes relativos a las observaciones de los rayos globulares y sus correspondientes teorías, experimentos y también mitos. En ese espectro en el que los intentos de explicación de este fenómeno se pasan con fluidez de uno a otro dominio, recorriendo la ciencia propiamente dicha, la ciencia ficción, el esoterismo y la chifladuría, de tal modo que las teorías serias suelen exponer como una complejidad descorazonada lo que otras teorías menos serias aprovechan desvergonzadamente. Además se insiste una y otra vez que el rayo globular no es un fenómeno natural, sino simplemente una fantasía. Lo cierto es que, hasta la fecha, no existe una explicación ampliamente aceptada sobre el modo en el que surgen y se comportan los rayos globulares. La investigación de los rayos globulares se basa esencialmente en informes de testigos presenciales. Hace más de 500 años, están documentadas las observaciones de los rayos globulares. Ahora bien, un banco de datos rusos contiene por sí mismo unos 10.000 casos registrados durante las últimas décadas. Sin embargo, se trata de un fenómeno raro. Pocas son las personas que han podido vivir alguna vez esta cosa tan maravillosa. El periodista Graham Huber describe un caso típico, donde nos cuenta: estaba yo con mi novia en un parque de Nueva York, en concreto debajo de un templete. Llovía bastante copiosamente. Una bola de color blanco amarillento, más o menos del tamaño de una pelota de tenis, apareció a la izquierda de donde estábamos nosotros, aproximadamente a unos 30 metros de distancia. La bola planeaba a una altura de 2,5 metros sobre el suelo y se movía lentamente hacia el templete. Cuando llegó ahí, cayó de repente al suelo y pasó más o menos a 1 metro de distancia de nuestras cabezas. Resbaló por el suelo, salió del templete, ascendió a 2 metros de altura, se alejó 10 metros más, cayó de nuevo al suelo y desapareció sin que se oyera explosión alguna. ¡Ja! Muchos informes son como este, o muy parecidos. De la enorme cantidad de descripciones, algunas muy precisas y detalladas, otras más bien confusas, surge una imagen de las características de rayos globulares que es solo parcialmente coherente y constituye la base de todos los intentos de dar una explicación. La mayoría de los rayos globulares se han observado mientras descarga alguna tormenta, pero no es así en todos los casos. A menudo, pero no siempre, van precedidos por un relámpago visible y normal. En muchas ocasiones la bola aparece a unos cuantos metros sobre el terreno, pero a veces también directamente en el suelo, y es menos frecuente que parezca caer del cielo, aunque también sucede así en algunos casos. El diámetro de una bola oscila entre unos 4 centímetros y 1 metro, siendo su tamaño típico más o menos el de un balón de fútbol. La mayoría de los rayos globulares tienen color amarillo, blanco o rojizo, y su luminosidad viene de ser de una bombilla de poca potencia. Por su tamaño y su aspecto luminoso se parecen a un farolito para niños, pero sin la cara pintada. Algunos rayos globulares planean, otros caen hacia abajo, pueden emitir un pequeño silbido, apestar a azufre o hacer que el agua hierva. A veces botan sobre el suelo como una pelota de goma. La mayoría de las veces se desintegran al cabo de unos pocos segundos, pero a veces duran casi 1 minuto. Algunos son fríos al tacto, pero otros están muy calientes. Según ciertas observaciones, parecen atravesar libremente muros o lunas de cristal, lo cual es una posibilidad que plantea dificultades a la hora de formular cualquier teoría.
Así entró un rayo globular en una iglesia del condado inglés de Devon en 1638, con el resultado de 4 personas muertas y 60 heridas. Rara vez se comportan los rayos globulares de una forma tan inconveniente. Casi siempre se les ve tranquilos y mesurados y desaparecen pacíficamente, aunque también se han observado algunos ejemplares extrovertidos que proyectan chispas y se acompañan de pequeñas explosiones. Ahora bien, por lo visto, suelen surgir casi siempre del aire, aunque a veces pueden aparecer en espacios cerrados. Incluso hay algunos que aparecen en submarinos y aviones. Les contaré una situación terrorífica. Volamos en una noche de tormenta y del asiento contiguo al nuestro surge una bola luminosa que planea por el aire dentro del avión. A nadie se le puede reprochar que en una situación así tire por la borda el sentido común, ¿no? Y empieza a creer cosas extravagantes. Por lo tanto, no es extrañar que hasta hace unos 100 años se pensara ante todo que los rayos globulares eran una manifestación sobrenatural. Los intentos de explicar el fenómeno se han ido recogiendo durante el último siglo y se pueden clasificar en 3 categorías. Los rayos globulares son un fenómeno excepcional que se produce en la atmósfera terrestre, o son algo totalmente absurdo, o no existen en absoluto. Según esta última variante, la aparición de los rayos globulares se sitúa simplemente en los ojos o el cerebro del observador, por lo que el fenómeno se convierte en una ilusión óptica, o si vamos un poquito más lejos, en una alucinación. La posibilidad de zanjar así el problema es, claro, por supuesto, completamente legítima. Cuando no se puede comprender una percepción, quizás sea que ésta es en sí mismo irreal. Es cierto que, ¿cómo decirlo? Vemos imágenes en movimiento en lo que llamamos películas, aunque en realidad ahí no hay nada que se mueva. Y se trata simplemente de varios fotogramas individuales donde no hay movimiento alguno. Hasta la década de 1970 se desarrollaron ciertas construcciones teóricas según las cuales el cerebro surgen imágenes luminosas, por ejemplo, como consecuencia de que la retina siga ardiendo después de haber visto relámpagos auténticos. Sin embargo, todos estos modelos son problemáticos. Ninguno de ellos puede explicar de manera irrefutable las numerosas observaciones realizadas. Por ejemplo, la teoría de la retina que sigue ardiendo falla porque los observadores de rayos globulares no siempre habían estado mirando un rayo en un momento inmediatamente anterior. Además, no está claro de dónde podrían proceder los interesantes ruidos y los olores de algunos rayos globulares que se producen. Sin embargo, actualmente estas hipótesis no han llegado todavía a estar obsoletas y por lo tanto no se considera del todo desatinado negar la existencia de estas misteriosas bolas de fuego. No obstante, la gran cantidad de observaciones documentadas, así como las fotografías recopiladas hasta ahora, aunque estas últimas sean pocas, apuntan con bastante seguridad a la idea de que nos encontramos ante un fenómeno que se produce fuera de nuestras cabezas. Pero la existencia de los rayos globulares no estará realmente demostrada hasta que se consiga atrapar uno, domesticarlo y mostrarlo en los congresos de expertos. Actualmente son mayoría las explicaciones que se basan en la suposición de que la bola de fuego está formada por plasma. El plasma se forma cuando se calientan los gases durante tanto tiempo en partículas individuales de dichos gases a causa de elevadas temperaturas y empiezan a desprenderse en electrones de una manera desesperada. El Sol, por ejemplo, está formado esencialmente por uno de estos gases que tienen carga eléctrica. Sin embargo, el plasma no explica por sí solo la aparición de rayos globulares, entre otras cosas porque las burbujas de aire caliente con carga eléctrica tendrían que ascender, y eso rara vez lo hacen los rayos globulares. Además, una bola de plasma tendría que deshacerse en cuestión de fracciones de segundo, y los rayos globulares se mantienen durante bastante más tiempo.
Por lo tanto, la energía que consume el rayo globular no puede proceder solo del plasma. Se necesita algún tipo de calentamiento adicional para producir bolas de fuego estables y de larga vida. Todas estas reflexiones condujeron, a través de muchos pasos intermedios, a un modelo que hoy en día es muy popular y tiene relación con los llamados aerosoles, es decir, una acumulación de partículas en suspensión. En el año 2000, los neozelandeses, uno de ellos llamado John Abramson y James Dennis, plantearon una teoría según la cual los rayos globulares se forman cuando los rayos de las tormentas caen en la Tierra. La elevada energía de los rayos calienta la Tierra y forma remolinos de pequeñas partículas de polvo en el aire. Estas partículas, mediante procesos químicos, se unen en una complicada red que convierte en una bola lanosa de tierra con la consistencia de una madeja de polvo. Esta malla flotante rodea y penetra la burbuja de aire caliente y forma así el rayo globular. Y de esta manera, la energía del rayo contenida en una bola de polvo se almacena de forma química, algo parecido a lo que sucede en una batería. La burbuja arde lenta y regularmente, liberando así la energía del rayo. Y bueno, el planteamiento de los aerosoles no es nuevo en la investigación de los rayos globulares, pero el modelo propuesto por Abramson y Dennis nos puede explicar muchas observaciones, al menos en teoría, ¿no? En la realidad las cosas son un poco diferentes. Las mejores imitaciones de rayos globulares que se han realizado hasta ahora, con base a la teoría de los aerosoles, son las que presentó en enero del 2007 un equipo de investigadores brasileños que trabajaban dirigidos por Antonio Pavão y Gerson Paiva. Ellos colocaron placas de silicio entre dos electrodos, vaporizaron algunas zonas de silicio e hicieron finalmente que saltara un rayo artificial entre los electrodos. El resultado fueron unos fenómenos luminosos que por su color y duración parecían auténticos rayos globulares, aunque algo pequeños y poco vistosos, y quedaría todavía por aclarar si eran realmente los primeros rayos globulares producidos artificialmente. Otros expertos nos explican el fenómeno como la secuencia de descargas eléctricas sobre superficies de agua, y al contrario que en la teoría de los aerosoles, en este caso el rayo no cae en la Tierra, sino en un lago, en un recipiente con agua o incluso en un charco, como sucede a menudo cuando hay tormenta. En el año 2002, un grupo de investigadores de San Petersburgo consiguió producir de este modo una especie de rayo globular en el laboratorio. 4 años más tarde, unos científicos alemanes que trabajaban con el físico experto en plasma Gerhard Frühmann lograron reproducir este mismo resultado, aplicando unas descargas de alto voltaje sobre agua salada, un procedimiento bastante cercano a la realidad, y produjeron unas bolas luminosas de entre unos 10 y 20 centímetros de diámetro, claramente mayores que las bolas de aerosoles obtenidas en Brasil. Los rayos globulares de Frühmann tampoco sobrevivirían más allá de una fracción de segundo, un tiempo demasiado corto para poder competir con los ejemplares auténticos. Pero bueno, existe una tercera teoría importante que surgió en el marco de la investigación moderna sobre los rayos globulares y fue la que propuso en la década de 1950 el físico soviético Piotr Kapitsa. Esta teoría se basa también en la hipótesis de que el rayo globular es una bola de plasma, solo que Kapitsa considerado que sus cuerpos de plasma se calientan desde el exterior mediante potentes microondas que se originan durante la tormenta en el entorno de rayos normales. En consecuencia, el rayo globular sería una bola de aire extremadamente caliente que, atravesada por las microondas, queda en suspensión y resplandece durante la tormenta. También en el laboratorio se pueden conseguir bellos efectos luminosos utilizando microondas. Así, en el año de 1991, los japoneses Otsuki y Ofuruton producieron bolas de fuego artificiales que planeaban a través de las paredes y contra el viento, es decir, exactamente lo mismo que describieron algunos observadores. Sin embargo, ni el tiempo de vida ni los tamaños concuerdan con los rayos globulares auténticos.
Algo parecido consiguieron en el año 2006 los investigadores israelíes Eli Yerby y Vladimir Dikyarar. Hicieron pasar microondas por una varilla metálica hasta una esfera de cristal, donde apareció una zona caliente del cristal fundido. Al apartar la varilla metálica, la zona caliente se fue de la esfera de cristal y produjo así unas bolas de plasma en la suspensión, y siendo estas estables. Pero por desgracia, estos procesos experimentales están algo lejos de la realidad, porque rara vez nos encontramos con esferas de cristal en medio de una tormenta. De todos modos, el experimento realizado en Israel funciona con aparatos de microondas disponibles habitualmente en el mercado, y, puesto que se pueden encontrar las instrucciones precisas en Internet, cualquiera tiene hoy en día la posibilidad de producir imitaciones de los rayos globulares en la cocina de su casa. En un futuro no muy lejano, seguramente se habrá de apreciar la utilidad de las bolas de plasma como componentes de los sistemas modernos de la iluminación de las cocinas. Aparte de los éxitos actuales de los aerosoles, los charcos de agua y las microondas, en el pasado fueron pocos los intentos de producir artificialmente rayos globulares. Son casi legendarios los experimentos del genio de la física Nikola Tesla, que con ayuda de complicados circuitos de conmutación, produjo también algunas bolas de fuego, aunque seguramente no eran lo que llamamos rayos globulares. A partir de aquellos experimentos y poco antes de su muerte, acaecida en el año 1943, Nicolás Tesla construyó al parecer una máquina de rayos mortíferos que despertó un gran interés en la CIA. A menudo les sucedió lo mismo a Tesla, produjeron fuegos y ruido, pero en última instancia no pudieron demostrar que aquello tuviera algo que ver con el fenómeno que buscaban. Trágico fue el final que encontró en San Petersburgo un aventurero llamado Richman, que en 1753 atrajo un rayo auténtico en su laboratorio para jugar con él. Un rayo globular lleno de furia y del tamaño de un puño saltó de los aparatos y chocó contra Richman, que murió en el acto. En conjunto se puede decir que todas y cada una de estas teorías plantean algún problema. Los aerosoles, el agua y las microondas pueden producir bellas luminosidades, pero ninguna de las teorías existentes hasta ahora pueden explicar las características observadas en los rayos globulares, especialmente la forma, el color, el tamaño y el tiempo de vida. También son problemáticos los rayos globulares que aparecen en edificios o incluso en aviones donde normalmente no hay tierra ni charcos de agua. Por suerte, para explicación de este fenómeno, se han realizado además numerosos intentos alternativos que, aunque tampoco han conseguido solucionar el problema, destacan por su notable riqueza imaginativa. En la década de 1990, el cosmólogo Mario Rabinowitz y sus colaboradores no han dejado de afirmar la posibilidad de que en el interior los rayos globulares se oculten diminutos agujeros negros, es decir, versiones en miniaturas de cuerpos celestes extremadamente pesados que proceden de la agonía de estrellas gigantes. Sin embargo, la existencia de estos pequeños agujeros negros microscópicos no han sido demostrado hasta ahora. Otros expertos también nos explican los rayos globulares diciendo que son la consecuencia de la penetración de la antimateria en la atmósfera terrestre. La Tierra es bombardeada de manera continua por materia normal procedente del universo, que se presenta en forma de meteoritos pequeños, grandes o medianos, cuya incandescencia se puede ver en las noches claras en forma de estrellas fugaces. También se sabe que por cada partícula elemental, como el electrón o el protón, existe una antipartícula de antimateria. Si hubiera meteoritos formados totalmente por antimateria, estos invasores desaparecerían al entrar en contacto con la atmósfera, porque la antimateria y la materia no se llevan bien y al chocar se destruyen mutuamente. En este choque, según dice la teoría, podrían formarse estas luminosidades parecidas a los rayos globulares. Sin embargo, por lo que respecta a la existencia de rocas de antimateria, de momento no hay pruebas convincentes. En el año 2003, el físico John J. Gell-Mann
propuso la teoría de que los rayos globulares están formados por átomos extremadamente energéticos, es decir, átomos locamente excitados y agitados, que a causa de este bombeo de energía han llegado a inflarse hasta alcanzar un tamaño gigantesco de varios centímetros de diámetro. No obstante, quizás esto también sea absurdo y los rayos globulares sean nodos electromagnéticos, ondas de choque que se generan por explosiones puntuales en la atmósfera o incluso tornados ardientes. No faltan propuestas interesantes, pero sin embargo, ninguna está tan bien pensada que haya convencido a la mayoría de los investigadores. Tal vez se trata en definitiva de meros ovnis, como afirma una cantidad nada despreciable de contemporáneos. Y Jaime Maussan. ¿Por qué no pensar que los extraterrestres exploran la Tierra desde unas bolas de fuego? Están en su derecho, ¿no? Y es posible que les gusten las noches tormentosas. Además, nos ahorrarían así el esfuerzo de explicar el fenómeno recurriendo a cosas tan complicadas como las microondas o los aerosoles, ¿no? No obstante, hemos de tener en cuenta que la existencia del ovni o de ovnis es tan mucho menos demostrada que la de los rayos globulares. Explicar algo desconocido utilizando otra cosa desconocida se suele considerar en los círculos científicos como una falta de estilo. Los escépticos piensan que es justo al revés y que muchos avistamientos inexplicables de ovnis corresponderían en realidad a rayos globulares. También los círculos de maíz pueden explicarse como consecuencia de apariciones de rayos globulares, Entonces, aquí les voy a dejar esta pregunta antes de irnos. ¿Son los ovnis rayos globulares? ¿O es que los rayos globulares son ovnis? Sospecho que todavía leemos más de una vez que el fenómeno de los rayos globulares ya está definitivamente explicado. ¿Será así? Nos escuchamos la próxima semana. Señorita, ¿me puedo cargar otro café? Igualito, pero sin rayos globulares. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?